Programas son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Cuenca Radio Universitaria. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Cuenca Radio Universitaria. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Cuenca Radio Universitaria. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Cuenca Radio Universitaria. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Cuenca Radio Universitaria. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Cuenca Radio Universitaria. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Cuenca Radio Universitaria. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Cuenca Radio Universitaria. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Cuenca Radio Universitaria. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Cuenca Radio Universitaria. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Cuenca Radio Universitaria. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan donde la realidad no llega. Nos sumergen historias con sonidos, personajes o momentos que perduran en la memoria. El cine seduce, sacude, incomoda o simplemente abraza. Aquí hablamos de lo que la pantalla no siempre explica. Esto es El Séptimo Arte, un podcast de Cuenca Radio Universitaria. ¿Y si hablamos de cine? El cine nos lleva a aquellos lugares donde la realidad no llega. Nos sumergen historias con sonidos, personajes o momentos que perduran en la memoria. El cine seduce, sacude, incomoda o simplemente abraza. Aquí hablamos de lo que la pantalla no siempre explica. Esto es El Séptimo Arte, un podcast de Cuenca Radio Universitaria. ¿Y si hablamos de cine? El cine nos lleva a aquellos lugares donde la realidad no llega. Nos sumergen historias con sonidos, personajes o momentos que perduran en la memoria. El cine seduce, sacude, incomoda o simplemente abraza. Aquí hablamos de lo que la pantalla no siempre explica. Esto es El Séptimo Arte, un podcast de Cuenca Radio Universitaria. ¿Y si hablamos de cine? El cine nos lleva a aquellos lugares donde la realidad no llega. Nos sumergen historias con sonidos, personajes o momentos que perduran en la memoria. El cine seduce, sacude, incomoda o simplemente abraza. Aquí hablamos de lo que la pantalla no siempre explica. Esto es El Séptimo Arte, un podcast de Cuenca Radio Universitaria. ¿Y si hablamos de cine? El cine nos lleva a aquellos lugares donde la realidad no llega. Nos sumergen historias con sonidos, personajes o momentos que perduran en la memoria. El cine seduce, sacude, incomoda o simplemente abraza. Aquí hablamos de lo que la pantalla no siempre explica. Esto es El Séptimo Arte, un podcast de Cuenca Radio Universitaria. ¿Y si hablamos de cine? El cine nos lleva a aquellos lugares donde la realidad no llega.
Nos sumergen historias con sonidos, personajes o momentos que perduran en la memoria. El cine seduce, sacude, incomoda o simplemente abraza. Aquí hablamos de lo que la pantalla no siempre explica. Esto es El Séptimo Arte, un podcast de Cuenca Radio Universitaria. ¿Y si hablamos de cine? El cine nos lleva a aquellos lugares donde la realidad no llega. Nos sumergen historias con sonidos, personajes o momentos que perduran en la memoria. El cine seduce, sacude, incomoda o simplemente abraza. Aquí hablamos de lo que la pantalla no siempre explica. Esto es El Séptimo Arte, un podcast de Cuenca Radio Universitaria. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro programa del Séptimo Arte, su podcast de cine. En esta ocasión vamos a hablar de un tema un poquito diferente, digamos, un poquito alejado de la realidad, porque va más a lo soñado, a lo deseado, como es la animación. El día de hoy me encuentro con Ana Pau. Hola Pau, Hola, ¿cómo estás? ¿todo bien? ¿Y tú? Bien. Y nos ponemos a hablar. Vamos a hacer una conversación aquí entre los dos. Bueno, Pau, cuéntame, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? El día de hoy vamos a hablar de las películas de animación, así como Disney, Pixar, Mapa para los que siguen sobre anime, el estudio Ghibli, bastante nombrado, y sobre todo sobre los errores. Ujú. Específicamente el día de hoy vamos a hablar sobre los errores en la animación de las películas, como ya decía la Pau, de Disney, Pixar, pero son muy relevantes. ¿Por qué? Porque son películas que son muy comerciales, que tienen un impacto global, es decir, casi todos los hemos visto, y son cosas que a veces se pasan desapercibidas o a veces son cosas que pueden ser hechas a propósito. ¿Qué opinas de que los errores son a propósito? Dudo que sean a propósito. ¿No crees que los errores están hechos en las películas para que la gente cause, digamos, se cause un drama o se hagan virales los errores? O sea, podría ser. Depende, creo que, el tipo de error. Porque si es algo así súper diminuto, que podría chance como que cambiar un poco la trama, siento que eso sí podría ser a propósito, como para desviar un poco el final, como que Ujú. la sorpresa final, ¿no? Pero creo que los que no tienen un propósito como tal, sí son errores sin querer, Ujú. así. Bueno, sí es verdad, ¿no? Pero vamos a comenzar. Para poder hablar de animación tenemos que hablar sobre qué es la animación, cuáles son los procesos de la animación, cómo se distribuye una película de animación, y especialmente porque las personas creen que las películas animadas Son muy fáciles porque son son fáciles, dibujitos. exactamente, que hay computadoras que te dan haciendo todo, que, o sea, nosotros estamos acostumbrados a programas como que ya te dan haciendo, digamos, O personajes. cacha, ya a este punto, la IA. Ujú. ¿No te has visto los Sí, videos de las verduras y sí, esas cosas? básicamente de los tralalás y todo eso. O sea, sí, ahorita la IA, por ejemplo, puede animar y todo, pero, o sea, el arte de la animación consiste desde el proceso, desde cero, consiste en crear El los personajes, boceto. en bocetos, en crear los escenarios, obviamente todo parte del dibujo, ¿no? Antiguamente es bien famoso, por ejemplo, las animaciones de Mickey Mouse, las primeras. Sí, Esas estaban todo, hechas con todo a dibujos, y mano. entonces los dibujos pasaban, porque obviamente el No me video acuerdo se cómo se llama compone ese. de fotos. Ajá, Entonces eran es muchas fotos de Mickey Mouse moviéndose y como todos stop eran motion, dibujos, así por ujú, poco. como en stop motion. Y bueno, es un proceso bastante difícil y todo eso, ¿no? Y especialmente en las películas de Disney y Pixar, ¿crees que trabaja mucha gente ahí? Demasiado, debe trabajar demasiada gente. Porque, a ver, o sea, a ver, como comenzó Disney, no comenzó de una con programas, ¿no? Comenzaron igual haciendo bocetos y todo eso. Y eso toma un montón de tiempo. Igual Pixar. Entonces, no me imagino que sea una empresa de 4 personas. O sea, Claro. a ver, yo con mi experiencia sí he hecho animaciones chiquitas, así de segundos. No jalo, así Ujú. yo solita no jalo. Es un proceso bastante tedioso, ¿no? Porque tienes que hacer foto por foto, por foto, por foto. Claro, o sea, ponte, verás, yo también tenía un proyecto de un videojuego y éramos 3 personas y con eso ni siquiera jalábamos. Y yo solamente tenía que pintar y poner Ujú. las sombras y todo eso. De ahí había una persona que hacía los bocetos,
y también los, ¿cómo? Remasterizaba. Y de ahí otro que comprobaba que tengan secuencia. Ya. Entonces, y Pero eso en igual, 3 personas, o sea, claro. imagínate. ¿Y cuánto tiempo les tomó? Nunca acabó. Nunca Se quedó acabamos. sin finalizar el proyecto. Porque ya cada uno se ocupó, y como te digo, es un proceso demasiado largo y como ya no tuvimos tiempo, ahí quedó. O sea, sería cosa de retomar, pero también era cosa, fue la distancia medio cagado, así. Y eso también hay que hablar del tiempo, ¿no? Porque las películas de animación toman años de años de años. Full. Una película normal puede tomar un año, digamos, en todo el proceso de producción, desde la grabación hasta la edición. Pero si estamos hablando de animación, no sé si has escuchado que hay películas que toman desde 4, 7 hasta 10 años en realizarse, porque es un trabajo grandísimo y lo peor es que mucha gente trabaja ahí, igual se demoran mucho. Ahí estaba viendo el otro día que me salió en Instagram una escena de la memoria de un caracol, no sé si Ya, ¿ya? sí. Y una de esas escenas les había tomado como años. ¿Qué? Una escena. Obviamente era una secuencia medio larga. ¿Eso no es stop motion? Stop motion. Ajá. Ah, cállate. ¿Tú consideras que el stop motion es animación? Sí, porque es foto por foto. Ajá. O sea, se construye como una película animada. Claro, Ujú. pero es foto por foto. A mí me encanta full el stop motion. Sí. Pero también sí es trabajoso. Y sobre todo el detallado, así en plan como los de Coraline. Coraline Ujú. me daba miedo. Hasta mí ahora me da también. miedo. Hasta ahora me Yo da también. miedo, sí. El otro día les cuento ahí, el otro día estábamos conversando. Ya. Lionel me preguntó sobre qué película es la primera vez que vi en el cine, ¿no? Ya. ¿Te Entonces, fuiste a ver Coraline? y yo por decir el nombre quería decir Coraline, pero teníamos clase con la Caro. Caroline. Le dije, ¿cuál es tu película como que preferida que viste en el cine? Y yo dije Caroline. Pero bueno, eso es como anécdota. Bueno, Pau, entonces ahora sí vamos a hablar de los errores en películas animadas en el cine y para esto tenemos una selección de películas. ¿Con cuál empezamos? Yo creo que podemos empezar con Intensamente. Ok. Porque creo que no tenía muchos errores. Ujú. Entonces, que producción nos ayude ahorita mostrando los clips de Intensamente. En esta escena, cuando van a la producción de Sueños, vemos que Bing Bong, Alegría y Tristeza pasan entre estos personajes disfrazados de ovejas. Cuando cambia la toma, estos personajes desaparecen. En esta escena, cuando van a la producción de Sueños, vemos película de Intensamente. Cuando Riley acaba de nacer, en esta escena vemos que su madre tiene claramente unos lentes, pero cuando su madre se hace visible a partir de la perspectiva de Riley, de repente desaparecen sus lentes. En realidad, no hay manera de que pudiera darles tiempo de quitarse los lentes entre estas escenas. Bueno, creo que estos errores son así súper chiquititos. Entonces, como que Esta creo que escena- nadie los hubiera notado Claro. si los hubiera... ¿Tú los notaste cuando viste? No, la primera que no. Como- O sea, capaz el de los lentes me hubiera causado un chiquito ruido porque Ujú. yo hubiera visto como que una mancha ahí y de la nada la Ajá. mancha ya no había y como Claro, que no es me tan cuadraba notorio. Igual de los personajes, No se me hace no tanto. se, O no sea, se nota, o sea, no... Claro, o sea, la plena yo digo, capaz caminaba muy rápido. O sea, no se me Sí. hace tan error Ujú. inmenso. Así. Claro, no es que es un error con los personajes principales. Eso, ajá, Son no es como personajes que como vaya a afectar a la secundarios. historia. Y son planos que no ocupan toda la pantalla también. A comparación de en la película de Mi villano favorito. O sea, que no Ujú. afecta tanto, pero sí es como... Sí. Entonces vamos ahora a ver los clips de mi villano favorito. En ese caso sí son más notorios. Sí, eso sí me causó ruido, sí, cuando Cuando lo Gru noté. conoce a Lucy, esta lo electrocuta con su labial paralizador. Vemos como Gru deja caer su arma congeladora al suelo. Ojo con esta escena, ya que cuando cambia la toma, el arma ha desaparecido. En esta parte de la casa de Gru vemos unos planos sobre cómo construir un Minion, como si Gru los hubiera creado. Esto es una contradicción con la historia de origen que les dieron a los Minions en su película. Entonces, ¿qué sentido tiene la de Mi villano favorito 2? Conocemos a El Macho. En esta escena vemos que muestra su pecho tatuado con la bandera de México, pero más adelante en esta escena no le vemos por ningún lado ese tatuaje. ¿Acaso el tatuaje era falso o los animadores se les olvidó poner? O sea, ponte lo del tatuaje, eso sí me causó full ruido. O sea, Yo tú sí te diste cuenta. yo sí noté ese video de... y el tatuaje. ¿Y el tatuaje? Ajá, como que me faltaba algo, pero tipo no afecta tanto a la historia, ¿cachas? Ujú. Ponte también Cuando la Gru parte de... conoce a Lucy. ¿Cómo era este? Bueno, la herramienta de congelar Ujú. de Gru.
eso, a ver, yo como una persona que le encanta estar viendo los Los detalles detalles. más chiquititos y que me encantan las películas de suspenso y misterio, que todo detalle Ujú. importa, ese error yo hubiera dicho, alguien está ahí espiándoles y le robó la... Y de ahí debe salir el villano, Ujú. así. Yo hubiera hecho eso, pero capaz no, esa es la primera que no me acuerdo. No se dieron cuenta Pero si hubiera estado consciente y hubiera dicho, alguien está ahí, hay un minion chiquito que es que se villano, robó. ajá, que se robó. Eso no, eso desapareció de la nada y nadie se dio cuenta más que yo. Yo te juro que hasta ahora todos los que hemos visto nunca, jamás me he dado cuenta de todos los que han salido. Es que igual tampoco son tan... Y también, wow. no sé si has escuchado que hay veces que de esos errores, por ejemplo, de los planes de Gru, se Ajá. crean teorías conspirativas Es que que eso, relacionan a otras películas. claro, Ujú. o sea, ponte... Bueno, creo que eso también podría ya contar como easter eggs, ¿no? Ujú. Y ponte lo de los minions, eso yo sí creo que fue así, le salió de chiripazo, capaz no tenían ni idea de cómo hacer la película de los minions y no tenían pensado en ese entonces y Ujú. de la nada salió. Sí. Pero se me hace, es una forma interesante. Hicieron esa escena antes de que decidieran que los Minions nacieron Ajá. en Y la a mí prehistoria. me encanta full la historia de los minions. Sí. Bueno, Entonces, ¿cuál otro más? tenemos también del gato con botas. ¿Te gusta el gato con Me botas? encanta. Es súper buena. Es de mis mejores, es de mis El favoritos. personaje del gato con botas es súper Es bueno. icónico, es Y muy aparte le bueno. hace la voz. ¿Quién le hace la voz? Antonio Banderas. Yo iba a decir José Antonio Banderas. Banderas. Bueno, vamos a 2. ver Una los- de las escenas más emocionantes es cuando el gato con botas trata de robar la pócima. Pero ¿notaste este error? Cuando el gato hace un agujero con su uña en el cristal, este pedazo de vidrio circular desaparece de la nada. Ay, No está cierto, por sí, ningún sí vi lugar, eso. simplemente desapareció. Además, todo el cristal que se rompe nunca cae al suelo. Eso sí, Correcto. sí noté. Eso no noté yo tampoco. No, eso yo sí no. Ay, Dios mío. Yo soy muy. Detallista. Sí, no, yo soy O sea, ¿te demasiado gusta ver los perfeccionista. errores en la gente? Claro. Yo. El Joaquín hoy no se bañó. Pésimo. ¿Cómo sabe? Pero no, sí. Eso de los vidrios yo sí noté. Yo estaba esperando que caigan los vidrios y yo dije, les va Ujú. a herir. A Burro y a Ujú. Shrek. Pero, Pero no pasó nada. y yo, ok, bueno. Y de la pócima, no, mágicos. no me había dado cuenta. Lo de la pócima, yo tengo, no sé si es un efecto Mandela, pero yo tenía otro recuerdo de que, a ver, el gato hacía el círculo Ujú. y después como al momento de sacar la pócima salía como la figura de la pócima hecha. Ujú. Entonces, pero Pero creo que no, eso ujú. también es me estoy confundiendo con la película Película. única del gato, Ujú. así. No sé. Y hasta ahora, como has visto, la mayoría de errores que hay es en igual Disney y Pixar. Sí, es que, a ¿Por qué ver, crees que sea eso? Porque si nosotros vemos y comparamos con una película de animación japonesa, por ejemplo, los japoneses son demasiado perfeccionistas. no pasa eso. O sea, no es que no hay un video dedicado, no hay un podcast como estamos haciendo ahorita dedicado a errores en animación japonesa. ¿Por qué crees que hay casos en Disney y en Pixar? No sé, capaz es, no sé, la plena que no sé. Es que, a ver, también creo que los japoneses Ujú. en sí son full perfeccionistas. Detallistas. Entonces, oye, no sé. Pero ponte, o son muy pilas para hacer a que Ujú. los errores terminen siendo A propósito. a que parezcan propósito para, ponte Attack on Titans. Ujú. Porque si tú ves así, te pones a ver, a ver desde el primer capítulo súper detallado, tú vas a decir, aquí hay full errores, aquí se repite personajes, Eren está apareciendo acá, Ujú. y no les quiero hacer spoiler, pero no son errores, todo No. tiene sentido, les juro. Es muy buena Attack on Titan. Sí, pero ponte al menos de la animación japonesa, así como son de perfeccionistas, también son, creo que sí les explotan demasiado. Sí. Ponte, Es que ya caches que es la cultura, o sea, es... son muy estrictos. Ajá, son muy estrictos. Son muy pulcros, la verdad, con lo que hacen. Entonces, creo que también por eso. Pero si tuvieras el chance de trabajar Ujú. en una de estas industrias, Disney, Pixar, Oj. Ghibli, Mapa, ¿cuál? Ghibli, creo. Yo también me iría Ujú. por Ghibli. Porque 100%. Ghibli tiene creo su propia cultura Creo su propio identidad, su estilo, es su imagen, hermoso, o sea, tienen es sus increíble. O soundtracks. sea, también si tú ves una película animada, puedes decir fácilmente que es Disney o Pixar. Ajá, Ajá, porque pero ya puedes tienen... saber cuándo es Ghibli. Ajá, puedes saber cuándo es Ghibli. Y especialmente hay la animación que se considera cine de autor. ¿Has visto Ghost in the Shell?
Sí. como Akira, Ajá. Perfect Ay, Blue. Akira me encanta. Son películas que son mucho más de autor, que tocan temas mucho más profundos, o sea, no son Son muy muy infantiles, buenas. digamos. Sí, no. O sea, full de los animes no son nada Ajá. infantiles. Claro. Creo que incluso Naruto, así, Ujú. no le veo nada infantil. Oye, Perfect Blue me encanta full. Sí, es muy bueno. Akira también. Entonces, todos tienen que ver animación japonesa, No, no también vean infantil, Disney. o sea, sí, también vean Sí, Disney y todo, pero vean lo que quieran. si realmente quieren conocer la animación verdadera, tienen que ver animación japonesa. Igual, en mi opinión, Disney y Pixar ya no están Ujú. tan buenos ¿Por qué? ahorita. Sí. Siento que los temas que hacen de películas ya no interesan mucho. O sea, a ver, creo que la última película de Toy Story iba a ser sobre cómo una tablet se volvía el nuevo Sí, mundo de una guagua, ajá. así. No, en Toy Story creo que iban a hacer que un juguete sea la tablet. Ajá, eso. Ajá. Y ya, pues eso se va a Ajá. volver el nuevo mundo de la guagua. Sí. Y Y- cachas que ya son como que remakes de, o sea, son Sí, continuaciones de están- películas. ajá, que Ya deberían mismo de va a salir acabar. Toy Story 20. O sea, van a pasar 20 años y va a haber Toy Story 30 o Intensamente 30. Sí, O sea, no hay no. cosas nuevas. Y, o sea, cacho el punto que querían como que hacer reflexionar, pero ya, o Ujú. sea, Sí, es verdad. no, yo no quiero ver eso. Bueno, Pau, Pero en cambio, ¿qué me vas a decir? no, pues en cambio en la animación japonesa solamente te hacen disfrutar de... Ese momento. Ajá, el Ujú. momento y ya. Claro, Ahora sí, ya puedes acabar. ok. Bueno, entonces, como hablamos, ¿no? Tenemos una película más preparada, que producción nos ayude. ¿Te acuerdas cuál es la película de la que vamos a hablar? Quiere escapar de la Ah, Toy guardería. Story. Vemos que cuando juguetes a Ah, Sunnyside bueno, este y tiene Woody toda una quiere escapar historia de la de guardería, vemos que cuando sale del salón se esconde tras una señal de prevención. En el cambio de toma, cuando sale el conserje en su carrito, Woody se tira al piso y vemos que la señal desaparece. Ok. Eso Pero tampoco había dado cuenta. Yo, ese sí que tampoco. Pero yo creo que para comenzar a hablar de Toy Story, Ujú, hay el error más grande de Toy Story que fue que borraron todo, ¿no? ujú. ¿Tú te sabes esa historia? Porque yo solamente sé que No, borraron no así. sabía. Que la habían borrado y fue gracias a una de sus empleadas que O sea, se estaba borró la película. todo. Eso no sabía. Y fue gracias a una empleada que estaba en sus semanas de embarazo Ujú. y estaba trabajando desde casa. Entonces, ella era la única que su computadora no estaba conectada como que al sistema de la empresa donde se Ujú. había borrado todo. Entonces, ella tenía una copia de lo que era la película. Qué loco. Pero no me acuerdo si es que era la copia completa o solo Ujú, una parte y una ya parte. les tocó seguir haciendo. Y sería la copia en calidad máxima y todo, que imaginas. Supongo, o sea, la película está Ujú. buena. Sí. Y se ya, imagina. pero sí, fue loco. Ese creo que es el primer error de Ujú. Toy Story. Y de ahí no me hubiera fijado en eso del cartel de... Sí, tampoco Sí, no. no. Bueno, Pau, hemos hablado de errores en película, vamos a hablar de cosas más personales. En su traje ¿Cuál es tu porta un peor código error de en tu vida, identificación Nachi? distinto. En esta De eso no va el escena, programa. Por vemos favor, que la cerremos gente Apaguemos 12 los se micrófonos. multiplica porque Bueno, tenemos aparece al lado otro clip. que porta un código de identificación distinto. En esta escena vemos que la gente 00112 se multiplica porque aparece al lado de Sully y también a un costado de Rose. Entonces, en su- teniendo en cuenta que son monstruos, yo diría Ujú. dicho... Claro, no se nota, ¿no? Porque ahí lo que cambia son los números, pero... O sea, Ajá. es Claro, bastante... es la misma cosa y Es ya. algo tan chiquitito y lo que yo, ¿sabes qué me pregunto? Es cómo se dieron cuenta las personas que vieron. Ajá, eso Son te iba a decir personas- porque ponte, debe haber una persona que chequee la Ujú. película antes de mandar, ¿no? Claro. ¿Cómo esta persona no se da cuenta y todo el mundo sí? Ujú, claro. O sea, ¿qué estabas haciendo para O son personas que literalmente se sientan a buscar errores. yo? No, mentira. A buscar errores de las películas. Bueno, Pero no podría, sí. Tú podrías, o sea, si es que tuvieras el trabajo de ser el chequeadora, de revisar toda la de revisar toda película. la película. ¿Crees que te No lo darías sé. cuenta? No, tal vez no me daría cuenta. Hasta ahora, por ejemplo, que hacemos prácticas, que hacemos nuestras cosas, me doy cuenta que a veces paso por alto así detalles como letras, así tildes, comas. Entonces, imagínate, si en un video de 1 minuto pasa eso, en una película de 2 horas, Hijo de madre. imagínate así, y notar un número, por ejemplo. Pero bueno, ¿tú Bueno. has cometido algún error? Sí. No, che. Eso hablaremos en otro programa.
en otra vida. Bueno, muchas gracias por sintonizarnos el día de hoy. Estuvo muy interesante el programa. La verdad, yo no había notado esos errores ni tenía idea que existían. ¿Y ustedes se enteraron? Si ustedes se enteraron, bueno, es muy interesante, ¿no? Porque tal vez como conclusión tener una mirada más crítica de lo que vemos, de lo que percibimos. Ahora voy a tener que ver de nuevo las películas. y Ahora poner entonces más cada que vean una atención. película, ahora que veamos una película, vamos a buscar los Y ahora errores. por este chiste voy a estar más juzgona. De todo. Se va a multiplicar por 2 lo juzgona. Qué versos. Bueno chicos, gracias por estar el día de hoy con el programa del Séptimo Arte. Esto ha sido todo por hoy y nos vemos en una siguiente ocasión. Adiós. Chao.